lo tenemos a Ignacio Martínez Kerr desde el Ministerio de Desarrollo Social. Nacho, ¿cómo andás? Buen día. Buen día a todo el equipo y a la audiencia. Bueno, vos sos de levantarte bien temprano. Sí, siempre me levanto temprano. Sería, si nosotros te invitamos acá al programa, no te costó hoy, por ejemplo. No me costó para nada. Vino con su matecito, muy bien. Vino con también regalos para nosotros, para degustar. Bueno, queda feo lo del regalo. Queda mal. Bueno. Feo, digamos. No, vino a compartir un desayuno con nosotros. Como tiene No sabía que nos lo iba a cobrar. Mauro por eso, siempre por eso. te tira el salvavidas de plomo, digamos, ¿no? No, era para agradecer, si no parece que lo dejamos pasar y no es un detalle menor. Bueno. Para No es nosotros no es un detalle A la menor. mañana- Podemos aclarar que son unas facturitas y unos bizcochitos, digamos. Sí, Claro. sí, No, obvio. no es que trajo Ninguna facturita. alguna Sinopharm Facturita y ni nada de bizcocho. eso. No. Bueno, Nacho, recién hablábamos tema de vacunación, de lo que es el público objetivo, de la situación de los vacunados, porque vos me decías hoy que somos en Santa Fe la provincia que más vacunados tiene en el país. Y esto va de la mano de las vacunas que llegaron con las personas que también que han decidido vacunarse. Sí, Porque, a ver, vos podés tener, pasó en Estados Unidos, en Florida pasó que tenían vacunas que los vacunaban en la farmacia y la gente no se iba a vacunar. No, acá el equipo de salud, que es la locomotora del tren de la emergencia sanitaria, y que ha recibido la colaboración de otros ministerios para llevar adelante el plan de vacunación nacional, ha logrado un objetivo que es muy importante. El 86% de la población de la provincia de Santa Fe tiene esquema de vacunación completa. El 50% ya tiene colocada la dosis de refuerzo, la tercera dosis, y se avanza día a día en incrementar ese porcentaje. Estamos aplicando cuarta dosis a aquellas personas que hayan recibido las 2 primeras dosis de la vacuna Sinopharm. A esas personas se las vacunó con prioridad en la tercera, cuando se aplicó la tercera dosis, y ahora con prioridad con la cuarta dosis. Y tenemos un comienzo de ciclo escolar con un 96% de la planta docente con esquema de vacunación completo. Tenemos un 86% de niños vacunados entre 13 y 18 años. Y ¿Entre 13 y 18 años? 13 y 18 13 de años. secundario, nivel secundario. Que ya también están recibiendo la dosis de refuerzo. Uh-huh. Ya los chicos, los menores están recibiendo ya el refuerzo. Entre 13 y 18 años están recibiendo la dosis de refuerzo, y un 76% entre los chicos de 3 y 11 años. Son números altísimos. Son muy altos. No, pero son altísimos. Y vuelvo a repetir, los vacunales que veíamos en la esquina encendida, en la redonda. En el CEP 29. En el CEP, sí, Claro. el CEP, que fue uno de los primeros. También con la esquina encendida. Con la esquina encendida. El Semafé. El Semafé, el viejo Iturraspe. El viejo Iturraspe. Hoy los vemos prácticamente, donde está la vacuna, hasta en los centros de salud más cercanos, ¿no? Esa es la idea también, al haber, por suerte, tantas dosis, descentralizar y que esté en los barrios, que la vacuna esté al alcance justamente de las personas que lo necesitan. Vos me preguntabas recién si el cierre de la redonda, por ejemplo. Es una muy buena noticia porque en lo que se está avanzando en todo el territorio provincial es en descentralizar la vacuna. Cuando había poca vacuna se buscaban centros masivos de vacunación como la esquina encendida, el CEF o la redonda, y hoy lo que se está haciendo, vos ves que en la UNL se vacuna, que en UPCN se vacuna, en ATE se vacuna, en OCECAT se vacuna, en eventos públicos hay vacunas a disposición. Donde hay aglomeración de gente, se ponen puestos de vacunación. La idea es avanzar sobre los centros de salud, que ya hay varios centros de salud del territorio de nuestra ciudad que están también con la vacuna COVID a disposición, y se continúa el trabajo de vacunación domiciliaria, que también es un trabajo muy importante para llegar a toda la población. Y sí, a pesar de que tenemos las dosis, se ha llegado a un porcentaje muy importante de la población total
de Santa Fe de estar inoculados con esquema completo. Ahora, Nacho, uno por ahí no toma dimensión, pero todo esto en 2 años nada más. Desde el armado de los vacunatorios, que fue una tarea, vos lo dirás, pero muy desafiante para todos, hasta ahora que tenemos vacunatorios en todos estos lugares que mencionabas, y en 2 años que no es mucho tiempo para semejante situación de pandemia que estamos viviendo todavía. No, sobre todo porque Santa Fe es una ciudad que está acostumbrada o está preparada o tiene experiencia, para utilizar las palabras correctas, para emergencias de tipo climático Claro. o amenazas del río, pero el manual de procedimiento de una pandemia no lo tenía escrito nadie en el mundo. A vos te tocó actuar en inundación, por ejemplo, que no claro. sé si es comparable una cosa con la otra. Claro, no, pero no es comparable porque incluso hay cuestiones que ya nos olvidamos, pero las cadenas de distribución de alimentos, por ejemplo, que fue una necesidad, se declaró la emergencia alimentaria en la provincia, las cadenas de distribución de los alimentos estaba resentida cuando no estaba cortada en algunos momentos porque estaba prohibida la circulación y porque la gente que manejaba los camiones se enfermaba de COVID y hoy parece normal decir que el COVID es leve, pero en su momento muchos de nosotros tenemos amigos, familiares que hoy la vacuna te dio eso. Que la pasaron muy mal. Hoy la vacuna te da eso, que hoy decís, sí, no, tiene COVID, y es como decir, bueno, tiene gripe. No, claro. Es como, y antes tiene COVID y era lo peor que te podía pasar. Sí, hasta cambió el criterio de aislamiento y demás, ya no estás más aislado 20 días o 15 días como antes. Y lo que antes. dice Nacho, se perdió gente conocida, que ha fallecido, gente joven, gente muy joven de nuestra edad, 40, 40 y pico, 30 y pico de años, y vos decís, pucha, nos puede tocar a cualquiera, porque antes decía no, porque atacaba o perjudicaba mucho más a la gente mayor, a los mayores de 60, aquellos que tienen alguna comorbilidad, pero la pandemia, la última ola, que fue fuerte, previo a la gran cantidad de vacunados, fue tremenda, fue devastadora. A nivel nacional y a nivel mundial fue devastadora. Y ese lapso de 2 años que dice Mauro, no sé, parece como que fue hace un montón, sí, digamos, y la verdad que fue hace poco. Pasaron tantas cosas que uno... Fue el año pasado. Lo que cambió la situación, que estamos mucho mejor, fue la vacuna, que tiene resultado, que ha mejorado notablemente lo que es la pandemia, y por eso es importante que todos estén vacunados, que hoy Santa Fe, en todo el territorio provincial, no importa donde vos estés, si a vos te llega el turno de vacunación, te vacunás en el lugar más cercano que tengas, claro. Por ejemplo. Si estás en Rosario y te llega el turno de la vacuna, te podés vacunar en Rosario. Y en otra provincia también, o si estás o te queda más cerca un vacunatorio que otro, te vas a ese vacunatorio y te lo aplicás. La primera dosis es libre para el que no se la colocó, la segunda, la tercera ya es vacunación libre. La única que hay que esperar ahora, obvio, es aquellos que le llega el cuarto. Sí, que hay refuerzo. Claro. Y por ahí hablábamos con la gente del Ministerio de Salud, dice quizás esto lo tengamos por un tiempo, sería como la vacuna de la gripe, la vacuna del COVID sea, no sé si por calendario, pero sí todos los años hay que inocularse para reforzarse. Y yo me acuerdo de los camiones, ¿no? Los camiones repartiendo alimentos, Nacho, que eso también estaba a cargo de ustedes junto con el ejército, metiéndose en los barrios, llevando los kits de comida. Se vivieron momentos totalmente desesperantes. Esa época fue tremenda, tremenda, porque es como decías vos, nosotros tenemos que estar en la calle, Mauro, trabajando, haciendo móviles, y no había nadie en la calle, no había nadie, y que el barbijo, y que el alcohol en gel, y que llegar, bañarte, sacarte toda la ropa, bañar. La falta de alcohol en gel también. No, también. O de alcohol. De barbijos mismo, también en un momento que nos enseñaban desde el propio ministerio a armar los barbijos o los tapabocas para llamarlos mejor caseros.
Y bueno, muchos centros comunitarios de la ciudad de Santa Fe se dedicaron a apuntalar el trabajo de desarrollo social en el territorio, fabricando los barbijos comunitarios, muchas vecinales, muchos centros comunitarios, algunos merenderos. Bueno, en el caso de lo que fue lo alimentario, que es histórico la asistencia que se hizo casa por casa, porque, te vuelvo a repetir, estaba prohibida la transitabilidad, claro, salir de la casa. Tenía que justificarlo en ese momento, viste que después salió la aplicación para poder circular, pero ahí tienen que justificarlo con un papel y decir, mira, yo trabajo en tal lado y tengo derecho a circular, y no todos lo tenían. Hubo retenciones, hubo detenciones en esa época, que fueron detenciones por hora, y después los liberaban, se le abría una causa penal a aquel que no podía circular, y era todo un trastorno. Todo un trastorno, pero había una cosa que hoy ya no hay, que era muchísimo miedo. Mucho miedo, claro. Pero por eso digo, ya la vacuna trajo tranquilidad. Y en ese sentido hubo un montón de gente que se sumó al trabajo del Estado, como son las organizaciones sociales, principalmente las que están nucleadas en la UTEP, las vecinales, los merenderos, que apuntalaron, que fueron uno de los principales puntos de apoyo de la estrategia de distribución, porque cuando íbamos con el ejército, que también hizo un gran trabajo, un despliegue extraordinario, había gente que ayudaba a que ese alimento llegue a las personas. Entonces, a pesar del miedo, a pesar de la situación que se vivía en todo el mundo, hubo gente que también se puso esta responsabilidad al hombro, superó los miedos y bueno, colaboró mucho. También lo hicieron en los centros de vacunación, que no era una logística fácil de sostener, que no... A ver, cuando vos, en un vacunatorio, cuando vos das 2.000 o 3.000 turnos, te tenés que preparar inmediatamente para que la circulación que va a haber de gente en el entorno de ese lugar sea el doble y hasta el triple. Entonces no es que son 2.000 turnos y van a ir 2.000 personas. Desde el doble al triple de circulación de esa cantidad de gente. Y vacunar en los autos, sobre todo a los adultos mayores, que por ahí tienen problemas de movilidad. Eso fuimos los primeros en la Argentina en hacerlo. Sí. Y lo resaltó un ministro nacional que vino a recorrer el vacunatorio. Quedó sorprendido porque dijo, esto no se hace en ningún lugar del país. Del país, exactamente. Sabés que a mí me tocó laburar en esa época para un canal nacional y quedaron todos asombrados con la esquina encendida de el movimiento que había, porque era como que entrabas a un evento, a un recital, o que entrabas a una cancha, la organización, vos por acá, vos por allá, te vacunaban en 15 minutos, menos, porque vos entrabas y no digo que salías porque tenías que esperar unos minutos hasta que la vacuna no te haga ningún efecto contraproducente, y después harías. Pero era súper dinámico. Además, en un contexto de pandemia. Yo creo que el tema de la organización en la cuestión del vacunatorio fue lo que más la gente destacaba. El tema de la organización, la rapidez en un contexto de pandemia también, y el trato, sí, tal cual. El trato de los mensajes todos los días. Nacho, el trato de los chicos era fantástico. Eran chicos muy jóvenes, que vos decís... Todos que pertenecen al voluntariado del Ministerio de Desarrollo Social, que hicieron un excelente trabajo junto con las enfermeras y los enfermeros del equipo de salud en esto, en el trato. Claro. Yo creo que ese fue el plus, más allá de que vos podés organizar un evento de logístico, un proceso de circulación de gente, lo que todo el mundo destacaba, y sobre todo porque la etapa más larga de la vacunación para todos nosotros, la que más nos golpeó, que fue la primera, que fueron los adultos mayores. Que además yo creo que el trato es también clave porque había, la verdad, mucha incredulidad al principio. Había muchos mitos respecto a la vacuna, costaba captar por ahí a la gente, entonces me parece que eso también hizo que después sea mucho más dinámico. Sí, pero esa primera etapa fueron nuestros abuelos, tal cual, y después fueron nuestros padres. Entonces, el problema que vos tenés cuando tenés que hacer circular a una persona mayor es que vos imaginate que esa persona entra a un estadio
ve un montón de sillas desplegadas, ve 20 box de vacunación, 2 enfermeros por box, y te están diciendo que te tenés que lavar las manos, el barbijo, y todos los cuidados que tenés que tener. La persona entra en pánico. Claramente. Por eso sabiendo además que es uno de los grupos de mayor riesgo, digamos. Más que son los vulnerables. Lo que te digo es esto, por eso hicimos lo de los autos. Claro, la persona que tenía reducida la movilidad por la edad, se vacunaba en el auto, en intimidad, sin exponerse con el resto de la gente, y al mismo tiempo descargaba el estadio. Claro. Entonces, lográbamos que haya un equilibrio de los que se podían mover correctamente, puedan ir ahí, y los que se sentían más cómodos en el auto se vacunaban en el auto. ¿Sabes lo que me acuerdo? Que creo que fue el primer día que abrieron, que se llovió todo. Pero tuvimos suerte ahí, ¿no? No, pero, a ver, no, yo por ahí siempre digo que la lluvia de una... no, vos fuiste al CEF 29. Claro, que era, para mí, la lluvia siempre digo que es una bendición. Y vos decís, no, complicó todo, porque la lluvia complicó todo. Era un desastre, por acá, por allá, era todo nuevo. Estaba el gobernador ese. Sí. Sí. Perotti no sé, se había inundado la calle, el primer día llovió fuerte. Fue el primer día de la esquina encendida, que es el primer día siempre es el más difícil. Y sí. Claro, porque aparte de todo nuevo era, el primer día es el más difícil, y nosotros habíamos perdido un corte de tránsito total y se había hecho de media calzada. Ese día fue Omar, fue el gobernador, y le dijo a la policía, después lo resolvimos con la gente de tránsito de la municipalidad, pero fue el primer día, le dijo a la policía que haga el corte completo. El gobernador, que estaba ahí supervisando ahí, bueno, pero ese día tuvimos ese problema. Y el primer día del CEF, como dice el Colo, también fue el gobernador, que no estaba en ninguno de los planes que vaya ese día, fue el primer día. Y fue un diluvio universal. Sí. Y todo funcionó a la perfección, a pesar de que Avenida Galicia si no se limpian las bocas de tormenta, se inunda de bote a bote. Ese día cayó tanta agua en tan poco tiempo que también hubo inconvenientes. A pesar de eso, la circulación, la gente iba y se iba muy conforme porque el proceso era muy ágil. Y bueno, no la lluvia es un elemento externo a la organización. Sí, claramente. En el CEF, que se vacunaba en ese momento solo docentes, que era para la vacunación de docentes en un primer momento. Convivieron todas las situaciones ahí en el CEF, porque se vacunó docentes principalmente, pero después ¿Qué pregunta se vacunaba a todo el mundo. No, lo que pasa es que te hace pensar a esta hora de la mañana. No, lo que pasa es que pasó se mezclan tantas franjas sí. etarias que ya ni me acuerdo, pero se vacunó de todo. Porque en una época era lo primero los docentes, después la fuerza pública. Claro, parece que la policía también en el CEF. Policía también en el CEF. Ahí estaba, por ejemplo, el Daniel Ríos, que está también en el equipo de la Secretaría de Prácticas Sociocomunitarias. Sabrina Spretz, que en ese momento yo estaba más en la esquina encendida porque como arrancaba, el CEF arrancó después, había más turnos siempre concentrados en la esquina encendida, menos, y después se equilibró. ¿Sabes qué estaba pensando, Nacho? Que en una época difícil del país, previo a la pandemia, económicamente, y qué difícil que era conseguir trabajo, y en la pandemia se cortó todo. Fue una salida laboral esto para muchos chicos que trabajen como voluntarios y que se empiecen a incursionar, porque eran todos chicos muy jóvenes, y a relacionar justamente con el trabajo. ¿Qué va a pasar con esos chicos? Son muchos, ¿no? La campaña de vacunación, uno no tiene expectativa de que se vaya. Por ejemplo, la Redonda la cerramos como centro masivo de vacunación, pero actividades de vacunación se multiplican, no se reducen, porque la estrategia es descentralizar. En el caso de la esquina encendida, con toda la logística que se fue incorporando, ADER, por ejemplo, nos donó 20 equipos informáticos, 20 notebooks para apuntalar la vacunación. Se armó una logística importante. Algunas van de refuerzo al Hospital Iturraspe, otras van a ir a la esquina encendida para dejarla equipada, por ejemplo,
no para 3.000 turnos, sino para 4.000, que es la máxima expresión de vacunación que puede tener ese dispositivo. Sí. Por lo tanto, siempre lo que hay en este momento, no es que cerramos la redonda, por ejemplo, sino que ampliamos las bocas de expendio de vacunas, por decirlo mal, para poder llegar más cerca. Continuamos con la vacunación domiciliaria, por ejemplo. Entonces, no se va a bajar el ritmo de trabajo en ese sentido. O sea, se va a redistribuir y se está poniendo más fuerza, por ejemplo, en llegar como tenemos un 86% de la población de todo el territorio provincial con las 2 dosis, nosotros tenemos que tratar de llegar a los grupos específicos. Por eso se abren los gremios, porque son comunidades que pueden llegar más cerca del que no se vacunó, por el conocimiento estricto que tiene la comunidad de ese más sindicato. Personal, más cercano. O el estudiante, vos lo tenés relevado al estudiante. Entonces tratás de apuntalar esos lugares. O vas a un evento masivo. Claro. Para eso se necesita gente, se necesita una logística. Que de hecho hubo stands de vacunación en eventos masivos, no sé, la fiesta de la cumbia, se me ocurre que había un stand donde te podías vacunar. No es eso es interesantísimo. No es la logística de la esquina encendida, pero es una logística. Como la vacunación domiciliaria o la vacunación a personas en situación de calle. Claro. Son abordajes que no se van a perder o que van a continuar en el tiempo. Porque ahora, perdón, además ya no hay tanto miedo al tema de qué vacuna me ponen, si se puede mezclar o no se puede mezclar la vacuna. Todas las vacunas son buenas. Muchos calculaban, muchos especulaban y decían, no, mirá, esta semana, y porque yo te preguntaba a vos, Nacho, te decía, ¿qué vacunan esta semana? Y Nacho me decía, no sé, no tenemos información, la tenía pero no me la quería dar. Porque muchos especulaban y decían, no, si me toca la Sputnik no voy, si me toca esta no voy, pero al final después terminamos poniéndole el brazo a cualquier vacuna. Pasamos por todos los estadios, digamos. Pasamos por todos los estadios y uno lo vive, en el caso mío lo viví de distintas maneras, te impacta de distintas maneras. Por ejemplo, hubo un momento que si no te ponías Sputnik no te vacunabas. Claro. Sí. Bueno, imagínate, yo viviendo ese momento, a mí me tocó AstraZeneca y a mis viejos les tocó Sinopharm. Claro. En casa de Herrero, cuchillo de palo, digamos. Claro. La AstraZeneca, pero después la AstraZeneca era la mejor. Y después que... la AstraZeneca era la que te tumbaba, decía, no, esa te tumba. Después vino un virólogo, no sé, súper prestigioso en uno de los vacunatorios de Rosario y dijo, no, yo quiero que me pongan la Sinopharm. Entonces todos los de salud estaban enloquecidos porque el virólogo, que era el número 1 en no sé qué, ni sé quién es, pero era el comentario, había pedido vacunarse con la Sinopharm porque no sé qué tampoco. Bueno, yo tengo la Sinopharm, entonces la conclusión es esta: la mejor vacuna es la que tenés puesta en el brazo. Sí. Pero además no hay otra mejor vacuna. Los números me parece que hablan por sí solos, tranquilamente. O sea, creo que estamos en esta situación tan tranquila de alguna manera frente a la pandemia por el nivel de vacunación que hay en Santa Fe. Hoy es vida normal. Hoy sí, hay que tener los cuidados, hay que seguir con todos los cuidados posibles. Pero a ver, hoy ya hace frío, venimos en una etapa, nos viene el invierno, el otoño, el invierno, y eso siempre hay que tener cuidado. No hay que relajarse, como dice nuestra ministra de Salud, Sonia Martorana, pero hay que tener los cuidados. Y lo que hay que hacer es cumplir con las vacunas. Hoy estamos aplicando la 4ª dosis, eso es muy importante. Justamente a la población que tiene las primeras 2 dosis de Sinopharm, estamos ya colocando la 4ª dosis. Por lo tanto, esperar que llegue lo antes posible para todo el resto de la comunidad y está demostrado que la vacuna funciona y en todas las especies, porque en mi familia, por ejemplo, que es una familia grande, tenés de Sputnik, AstraZeneca, Sinopharm y todas tuvieron. Y ahora ya está la Moderna, está la Pfizer, están todas disponibles. Ahora la noticia es que Moderna, por ejemplo, ya está habilitada o está esperando el último paso de la habilitación acá en Argentina para los niños. Claro.
¿Menores de 3? No, menores de 3 nunca. Claro, Nunca. no, menores de 3 no Entre hay 3 y ninguna 11 habilitada. años. Entre 3 y 11 años. Hay una gran preocupación en un momento, hubo una gran preocupación, lo veíamos en el hospital de niños con los chicos menores de 3 que se infectaban de COVID. No hay ninguna autorizada hasta el momento. Claro. Por eso Claro. marcaban la importancia de la lactancia y de que las mamás estén vacunadas precisamente para pasar esos anticuerpos, porque no hay vacunas habilitadas hasta el momento Ajá. para menores de entre 0 y 3 años. Buen dato ese, Qué Sí, buen sí. dato. No lo tenía. Yo No, tampoco, no, no, lo- yo tampoco. habíamos entrevistado a la ministra Martorano también, a Andrea Uboldi también, Ujú. en Un Día Perfecto a la tarde, y hacía mucho hincapié en esto, ¿no? Importante la lactancia Mirá vos. en los niños, en este grupito de 0 a 3 años que lamentablemente todavía no hay vacunas habilitadas. Entonces es importante porque de esa manera la mamá pasa los anticuerpos a los chicos. Muy bueno. Bueno, y en ese caso, la verdad que el equipo de salud, el doctor Prieto, Romina Carrizo, Rodolfo Rosselli, por mencionar a algunos de Sí, los que... referentes. Claro, que porque el equipo de salud ha tenido no solamente, ha elegido correctamente la estrategia con el gobernador de la provincia, sino que también ha sido incansable el trabajo que se ha hecho. Nacho, sé que estás hasta las manos con el horario, y 35. Preguntas básicas. ¿Cómo está la situación de los comedores en la provincia, o más que nada acá en esta ciudad? Siempre es una situación difícil, es un trabajo que en los barrios es muy valorado por cada comunidad. Y bueno, la provincia tiene distintas estrategias de abordaje, algunas con tarjeta institucional, algunas con víveres secos, y bueno, se trata de reforzar aquellos comedores o centros comunitarios que no tengan todos los equipos adecuados, por ejemplo, que cocinan a fuego, se los trata de pasar a hornalla, se trata de jerarquizarlos. Y bueno, hacen un gran trabajo, y en la emergencia alimentaria tuvieron una gran participación en lo que fue la distribución de alimentos. Siempre hay quienes trabajan bien y hay algunos que no, y en eso Hay que tener la lupa, ¿no? hay que tener la lupa siempre a mano, y en eso te ayudan mucho también los que trabajan bien en el barrio, porque muchas veces también te ayudan a separar la paja del trigo, digamos. Sí, la ley 5110 es muy importante para muchos, hay muchos beneficiarios. ¿Hay alguna novedad sobre eso? ¿Se van a mantener con los valores que están teniendo en este momento? Es por ley, cualquier modificación tiene que ir por ley, y bueno, sí sé que había proyectos en la legislatura tendientes a jerarquizarlo aún más, pero está fuera de la órbita nuestra, digamos, no tengo mayores precisiones en ese tema. Bien, fuiste concejal, pasaste por diferentes sectores en la política. Acá como que te veo como pez en el agua, ¿Te gusta mucho este laburo que estás haciendo dentro del Ministerio de Desarrollo Social? El trabajo ejecutivo es muy atrapante. Yo tomé la decisión de estar los 4 años, por eso en las intermedias me decían, ¿vos vas a ser candidato? No, yo quería completar o seguir mi formación como dirigente político con esta experiencia. Creo que la pandemia le sumó un desafío más a la gestión ejecutiva. Te pateó el tablero. Pateó el tablero a todos. Sí. A todos, pero el gobernador Perotti armó un equipo de trabajo interesante que tiene representación de distintas vocaciones dentro del peronismo, y eso también lo hizo un desafío y lo hizo muy interesante. Sí, eso, la pandemia cayó en los primeros meses de gestión, además. Ustedes estaban acomodándose, entre comillas, y bueno, la verdad es que tuvieron un desafío muy, pero muy importante por delante. Sí, nos tocó el primer año muy difícil. Primero porque no nos tocó con un presupuesto que hayamos decidido nosotros. Recordar que la legislatura anterior, por única vez en la historia de la Argentina, sancionó un presupuesto que no había sido elaborado por el gobernador electo. Una cosa inédita en la vida institucional del país.
O sea que la ley y después nos votó una ley de ministerio que no se anclaba en el presupuesto que se había votado también. Que se había votado, por lo tanto una contradicción absoluta. Tuvimos que gobernar con eso, descalzados en muchos de los aspectos que se habían planificado para el curso de ese año. Y es cierto, pasamos de asumir rápido y en marzo ya estar en pandemia. Qué bárbaro. Fue difícil. Sí, para todos. Nacho, gracias. No, gracias a ustedes por la invitación.